Y bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cine, un programa donde hablamos de tus películas favoritas, como también de temas interesantes en la industria del cine. Recuerden seguirnos por @loquehayonline.tv para no perderse ninguno de nuestros episodios que van a estarse publicando todos los martes a las 11 de la mañana. Evidentemente, hoy tenemos uno de esos episodios, uno de esos que nos encantan tanto, porque hoy estamos hablando de un tema muy pero que muy importante. Vamos a estar hablando de Netflix, así es, vamos a estar hablando de cómo cambió la forma de ver el cine y las series, de cómo cambió la forma de consumir entretenimiento y mucho más. Un saludo a los que se están uniendo por @loquehayonline.be. Evidentemente, ahora tenemos un título en loquehayonline.be. Logré poner un título. No sabía que eso se podía hacer, pero es un aditivo muy importante. Ciertamente, vamos a estar hablando de Netflix, de su historia, de su creación, de sus mejores películas y series, y principalmente de cómo abrió las puertas a este mercado tan grande como lo es el mercado del streaming, cómo abrió estas puertas y permitió que más y más plataformas existieran, ya que recordemos que Netflix fue la primera y probablemente la más exitosa, pero sobre todo la más importante. Obviamente hay plataformas como HBO Max, Disney Plus, Star Plus, plataformas que tienen cierto tipo de contenido referente a empresas como lo son Warner, Cartoon Network, Hanna-Barbera, Disney precisamente, y Fox, y 20th Century Fox, evidentemente. Cada uno tiene diversos catálogos que ciertamente se repiten, pero lo que hace más importante, y quiero hacer hincapié en esto, lo que hace resaltante a una plataforma de streaming es su contenido original. Y en esto Netflix es uno de los mejores. Dice Nakari Moreno, hola, hola, mucho gusto, saludos a los que están uniendo, saludos a todos y evidentemente gracias por quedarse. Vamos a estar hablando de un episodio donde seguramente muchos se van a sentir identificados y reflejados en lo que estamos a estar contando, ya que ciertamente yo y mucha de la audiencia joven de este podcast, de este procedimiento, es gente joven, ¿no? Y yo viví la época donde se creó Netflix. Yo viví este evento revolucionario. Yo viví esta etapa donde básicamente salió Netflix y todo el mundo quería tener Netflix. Todo el mundo deseaba saber más de qué había, qué series había, qué había por ver. Todo el mundo quería contratarlo. Y había una gran emoción y hasta misticismo, ya que nadie sabía exactamente qué era o qué hacía. Pero al verlo, permitió contenido por doquier. Tenías series y películas y básicamente una ventana al mundo brutal, una ventana al mundo del entretenimiento que sigue abierta y seguirá por muchos años, ciertamente. Hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se creó Netflix. Se creó primero en los años 90 y luego cobró fuerza en los 2000, ya que Netflix no siempre fue esta plataforma de streaming, no siempre se dedicó precisamente a crear series y tuvo un formato que mostró una evolución constante. Así es, el Netflix que yo conocí y que muchos conocieron no es el mismo que inició, no es el mismo de los 90 y de antes. Así que vamos a saludar a todos los que están uniendo por loquehayonline.be y loquehayonline.tv, que básicamente pueden mandarnos un saludo o pueden contarnos un poco su experiencia viendo Netflix, cómo reaccionaron cuando se creó esta plataforma o cuáles son sus mejores películas y series, aquellas que más los emocionan y que los motivan, evidentemente. Ahora vamos a estar hablando primero de su historia, de su creación, de las personas que estuvieron detrás de esta plataforma. Netflix como tal, voy a hablarles un poco primero de cómo se consumía el cine y las series en este tiempo, de cómo se consumía, ya que es muy diferente antes a ahora. Las únicas formas de ver películas y series eran primero
En el cine, así tú veías las películas, las veías cuando salía, tenías que verlas alquiladas. Así es, tenías que alquilar películas o comprarlas directamente en los lugares en los locales de películas y alquiler de películas, donde también se alquilaban músicas. De hecho, tanto la música como el cine van muy ligados de la mano en este proceso de reforma tecnológica y de creación, ¿no? Por eso Netflix fue, fue impulsador de muchas y muchas marcas, como lo fue Spotify, HBO, todo esto, todos tomaron este mercado. Otra forma de ver películas era en la televisión abierta. Era básicamente donde tú tenías que esperar determinada hora para que pasaran tu película o tu serie. Y hablo de que ver una película o una serie se volvía parte de tu rutina, ya que tenías que estar conectado y tenías que estar pendiente de a qué hora exactamente iban a pasar esta película. Tenías que estar como que, ok, a esta hora pasan Rocky, ¿no? A esta hora pasan esta serie, y si no la veías en el momento, tenías que esperar a que la pasaran o tenías que esperar que alguien te contara el día siguiente. O sea, se volvía como parte de tu rutina ver esa serie en ese momento. Y si no la veías, te fregabas. O sea, tenías que verla otro día o rezar porque pasaran un resumen o quisieran un maratón y ver toda la serie de golpe, ¿no? Entonces, evidentemente, las personas nunca nos pusimos a pensar si realmente esto era saludable o de si era un buen formato. Esa era la forma en la que se consumía y era la forma en la que entendíamos el mundo del cine y el mundo de las series. Era la forma en la que sí, básicamente la consumíamos. Y otra forma muy importante que de hecho se sigue consumiendo, es mediante páginas pirata. Ya vamos a dedicar un espacio entero a hablar de la piratería y cómo afectó el mercado del cine y cómo afectó el mercado del alquiler y compra de películas en físico. Yo me acuerdo que tú te metías para ver una película en vivo, tenías que meterte en una página con un link rarísimo, con un nombre raro, y tenías que descargar la película en una calidad nefasta, y tenías que esperar a que casualmente se descargara la aplicación y meterte ahí, porque no podías verla ya, no tenías que descargarla primero y luego esperar a verla y se pegaba cada rato, básicamente no la podías ver. Era un proceso muy, pero que muy complicado. Además de que esto era completamente ilegal. Yo sé que muchos vimos películas de esta forma, evidentemente no nos vamos a negar, no vamos a negar los hechos, pero esto era claramente ilegal, ya que en muchos años hubo una guerra penada incluso contra la piratería, contra la distribución de contenido que no te pertenecía. Esto siempre fue penado, pero actualmente ya hay mucha más libertad a la hora de transmitir contenido y de mostrarlo. Evidentemente, hubo demandas, hubo guerra, hubo arrestos, y fue una guerra muy importante que ciertamente da para un episodio completo porque afectó tanto al mundo del cine como al mundo de la música. De hecho, recordemos que Lars Ulrich, el bajista de Metallica, demandó directamente a un montón de personas por la piratería. Y la piratería afectó directamente a la compra y venta de películas, ya que las personas o se las pasaban por un pendrive o las veían en estas páginas, como yo dije, horribles, que todavía se consumen, todavía hay personas que lo ven de esta forma, con páginas como Telegram, Pelis Plus, Pelis Media, todo esto. Pero las personas como que ya no están así. Ya las vemos en estas plataformas de streaming, donde es una oportunidad más cómoda para verla. Y yo siendo sinceros, hablando ya desde mi perspectiva, siempre he sido una persona que prefiere ver el contenido de una forma cómoda, ¿no? Siempre prefiero como cómoda físicamente, pero también cómoda a la hora de acceder. Evidentemente pueden contarnos en los comentarios cómo ustedes consumían películas y series antes de Netflix, cómo disfrutaban de este contenido.
Exacto, yo nunca estuve metido en estas páginas y de hecho yo conocí mucha gente que básicamente te pasaba páginas o te pasaba los datos o directamente te las compartía por Google o YouTube. Y era horrible, o sea, yo nunca disfruté esta época porque no era una forma cómoda de verlas. Y siento que uno cuando debe ver películas y debe ver cine, tiene que ser cómodo, tiene que ser agradable, no solo físicamente, sino logísticamente, que no tengas que hacer mucho para verla y que puedas disfrutarla de esta forma. Entonces, estas fueron las formas de ver el cine, fueron las formas de entender el mundo del cine y entretenimiento, así se consumía. Todo esto antes de Netflix, que básicamente Netflix, como ya dije, cambió la forma en la que consumimos y creó nuevas e interesantes formas de consumir el cine, ya que tenías un abanico de posibilidades, tenías un algoritmo, tenías una página entera donde podías ver tus películas favoritas, podías apreciar este contenido de calidad, podías buscarlas en el buscador de Netflix y contaba con un algoritmo. Y Netflix fueron los primeros en interpretar este algoritmo. Un saludo a Estaba Anilú, a Loli Marcos, a todos que están uniendo por arroba lo que hay online.tv, básicamente. Bienvenidos sean todos, estamos hablando de Netflix, de esta gran plataforma de streaming, ¿no? La primera de todas y la primera de muchas también. Cuando salió esta página, todo el mundo cambió. Todo el mundo estaba loco por Netflix, loco por esta página que solucionó uno de los grandes problemas del cine y uno de los grandes problemas de las series, de cómo se consumía. Y ciertamente ya pasando esto, ya llegando a esto, bueno, lo que estás explicando del algoritmo, que básicamente gracias a la inteligencia artificial, sí, desde el inicio de los 2000 ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Esta, según lo que tú veías y según el contenido que veías la película, básicamente te iba recomendando películas y series, te iba mandando datos, recomendaciones, tramas que según te iban a gustar. Era el tipo de películas que básicamente, si tú veías una película de crimen o una película de suspenso, pues te iba a recomendar más y más películas de suspenso. Entonces, algunas personas suelen estar en crisis y suelen pensar que Netflix no tiene un catálogo tan grande o no suelen explorar todo el contenido. Pero ya voy a explicarles un poco cómo se consumía este contenido y cómo podemos alimentar nuestro algoritmo y que nos vaya recomendando mejores y mejores películas. Esto se basa principalmente en la variedad, en que consumamos diferentes tipos de películas y series y básicamente alimentar el algoritmo que te recomiende películas de calidad, o sea, películas buenas, buenas. Y entre todo, entonces claramente lo debes alimentar. O sea, tú creas tu propio algoritmo basado en lo que a ti te gusta y en lo que quieres ver en ese momento. Por eso Netflix es tan importante, porque fueron los primeros en crear esto. Y era un modelo de negocio muy importante. Ahora vamos a hablar más de eso. Pero primero hay que hablar un poco de la historia de Netflix. Ciertamente Netflix fue... Un saludo a Paola Fernández, a Milagros y a los que están uniendo por arroba localonline.be y TV, evidentemente. Gracias a todos por unirse, gracias por darme la oportunidad de hablarles de la plataforma más importante. Pero antes de Netflix había una cadena muy importante de alquiler y renta de películas, la cual se llamó Blockbuster. Así es, Blockbuster formó parte importante de la infancia y la adolescencia de los jóvenes en Estados Unidos. ¿Qué hacía Blockbuster? Bueno, básicamente te rentaba y compraba películas. O sea, era parte de que los jóvenes todos los fines de semana iban y consumían películas y básicamente iban a estos lugares y rentaban una película por un fin de semana. De hecho, te la salían a dar por apenas 3 días, entonces tenías que verla el fin de semana porque luego la tenías que devolver. O
sea, tenías muy poco tiempo para ver esta película y si no la veías, no podías porque la tenías que devolver. Y si no la devolvías, te pagaban una multa por un interés por esto, por cargo, ¿sabes? O sea, se aplicaba con una cuenta y si tardabas mucho, pues te iban aumentando el dinero y lo que tenías que gastar. De hecho, yo recuerdo esa época donde básicamente comprabas películas y si no la veías, tenías que verla, si no la veías el fin de semana, tenías que verla el domingo en la noche, a las 10 de la noche, para que sí te diera chance de verla. Pero claramente, ujú, repito, había una multa, había un castigo, entonces no podías como tardarte tanto en mostrarla. Evidentemente, si me ven con el teléfono es porque estoy compartiendo el link para que más personas la vean, más personas disfruten del contenido de calidad de hoy. ¿Pueden hablarnos un poco de cuál fue su forma de ver el cine, ¿no? ¿Cómo disfrutaron del cine en esta época y cómo se sintieron, ciertamente? Pero bueno, ya llegando Netflix, no fue primero, como ya había explicado antes, Netflix no fue una, una casa productora de películas, sino era una casa donde tú rentabas películas. Era una página web donde tú rentabas películas, donde tú escogías la película que tú querías ver y la rentabas. Te la rentaban por una semana o un fin de semana para que tú disfrutaras del contenido. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues por membresía. Así es, tú te metías en una página. Evidentemente, estos fueron los primeros logos de Netflix que nació en el año 1997, antes de que muchos de ustedes nacieran. Básicamente lo que hacía Netflix era que te mostraba un catálogo de primero más de 1000 películas y tú escogías 3 películas para ver, 3 películas para disfrutar este fin de semana o el tiempo que tú querías verlas y luego las devolvías. ¿Cómo te entregaban la película? Bueno, te la entregaban directamente en así mismo, en este sobre que contenía el disco. No tenía una carátula o un cartón como estamos acostumbrados, sino que te traía directamente el disco y el sobre con el disco y con el contenido que querías ver. Obviamente esto fue así te lo traían y tenías cierto tiempo para devolverla. Te la devolvían por correo y era genial porque las personas no tenían que moverse o caminar o tomar autobuses para alquilar sus películas. Estaba a la puerta de tu casa, a la puerta de la esquina básicamente. Y esto fue brutal, fueron competencias directas de Blockbuster, que como repito, fue la inspiración para Netflix y fue la primera y la principal casa donde transmitías películas, donde las alquilabas. Ahora vamos a ver un poco de quién fue el creador de Netflix. Bueno, esta persona fue Mark Randolph. Mark Randolph junto con su socio, les cuento un poco la historia de cómo llegó Netflix. Bueno, esto ocurrió ya que Mark Randolph tuvo un problema a la hora de devolver la película Apolo 13. Así es, Apolo 13, esta película con Tom Hanks. Que básicamente al tardar tanto tiempo en devolverla, ya que vivía muy pero que muy lejos de Blockbuster, él básicamente tuvo que pagar una multa por $40. Obviamente una locura, ya que las películas tenían nada más costaban como $2 o $3. O sea, era prácticamente muy poco. Y era un negocio muy retuitivo. Las personas lo veían, la disfrutaban. Y había mucha, pero mucha demanda. A pesar de que la piratería en esta época estaba creciendo. El auge de la piratería tanto en la música como en el cine estaba creciendo. Y poco a poco las personas dejaban de consumir películas así en formato físico. Y de hecho esto trascendió a este formato. Muchas personas que compartían películas pues quemaban los discos o lo compartían en un pendrive o en una carátula. Como yo muy repito, esto fue un tema muy polémico y un tema que requiere mucha más profundidad porque afectó directamente a todas las industrias de entretenimiento. Al tener este problema,
Y miren, a mí me encanta este tipo de historias porque siempre te das cuenta de que la persona que lo hizo fue una persona bastante humilde o una persona que probablemente serías tú mismo, ya que él sufrió de este problema, él sufrió de esta dificultad y él dijo como que, cónchale, debería haber una forma de ver películas así, ¿sabes? Debería haber una forma de que te compartan películas por correo y de que puedas ver películas sin ir al lugar. Y a esto vino Netflix. Él junto con su socio y su compañero, ambos eran ingenieros en sistemas, y gracias al crecimiento del internet, pues se crea la primera página de Netflix que ya se la vamos a mostrar. Esto era todo. Esto era todo el contenido que tenías en Netflix, donde básicamente te hacías una cuenta con tu email, tu contraseña, confirmabas y pagabas. La suscripción al principio costaba $15. Después creció a más de 20 y hasta $30. Y básicamente tenías este formato de que tenías películas. De hecho, tenía películas que hoy en día no están en Netflix. Películas como El Señor de los Anillos, series como Friends, y un contenido brutal. Brutal, brutal, de que era increíble. Obviamente esto no funcionaba en todos los dispositivos, ya que los teléfonos a este punto no contaban de internet. No, tenías que verlo en una computadora o si no, no podías, ¿no? Al verla, pues básicamente entrabas, alquilabas 3 películas y eso era todo. Y esto fue un completo éxito. Y no solamente llegó a igualar a Blockbuster, sino que fue su competencia directa por muchos, pero muchos años. Netflix siguió creciendo, siguió creando más y más contenido hasta llegar. Pero claramente Netflix no siempre fue rentable, no siempre fue una página rentable. Hablo de que los directores como que tenían miedo de que no fuera lo suficientemente exitosa. Y de hecho no lo fue. Netflix tardó muchísimo tiempo en ser realmente rentable. Hablo de que la gente no conocía Netflix hasta los años 2000, que fue el boom de Netflix. Y fue donde Netflix cobró forma y cobró sentido. Las personas no confiaban precisamente en esto, ya que pues tenías otras plataformas como Blockbuster y muchas más. Además de que la piratería, pues como yo dije, perturbó. Un saludo a TV News, a los que están uniendo por arroba locayonline.tv. Un saludo a Tavo. ¿Puedes contarnos un poco cómo consumías entretenimiento y cine en tu época antes de Netflix, antes de todas estas plataformas de streaming y cómo lo veías? Es muy impresionante y siento que claro, había muchas formas. Entonces Netflix, ellos crean esta plataforma y pasan los años, van creando nuevas películas, van agrandando su catálogo, van teniendo más películas y series, películas como Friends, series y más y más. Al llegar a los años 2000 vemos una crisis. Así es, esto pasa por todos los sucesos importantes de Estados Unidos, como lo fue la piratería, las guerras, las crisis económicas, ya que recordemos que por estos años Estados Unidos sufrió una crisis y era muy difícil crear este negocio, era muy difícil formar parte del mundo del entretenimiento. Entonces, como yo dije, Netflix sufrió mucho, sufrió muchísimo y estuvo a punto de quebrar. Sí, estuvo a punto de quebrar y de hecho intentó vender su compañía por $50 millones a Blockbuster, su principal competidor. Y Blockbuster cometió probablemente la peor decisión de su vida, que fue rechazar esta oferta. Así es. Y Blockbuster cerró. Blockbuster básicamente cerró porque no era rentable. Este negocio sufrió muchísimo con los años y no era rentable, no era rentable y no era una buena opción.
Por eso Blockbuster cerró y Blockbuster fue una caída muy grande a esto, al mercado de la renta y compra de películas. Por lo tanto, Netflix tuvo camino libre, así es, Netflix tuvo el camino libre para todo este contenido. Y Netflix crea Watch Now. Que Watch Now era una página donde tú consumías contenido, veías películas y series. Sin embargo, esta página fue un retroceso. Un retroceso a su historia, un retroceso a Netflix, ya que no fue bien recibida, ya que como yo dije, la tecnología y el internet estaba en pleno crecimiento. Entonces, no todas las computadoras podían realmente correr estas páginas, no todas podían como consumir este tipo de contenido. Y sí, o sea, básicamente requerías de una computadora muy buena para ver este contenido. Un saludo a Gasparín y a todos están uniendo por @loquehayonline.be y loquehayonline.tv. Así que estamos hablando de Netflix, estamos hablando de el impacto, el entretenimiento, un impacto en el mundo del cine y cómo cambió todo y cómo creó un mercado muy, pero que muy interesante. Entonces, volviendo al tema, esta plataforma fue un completo fracaso, ya que no contaba con los recursos y el medio importante para ser vista por todo el mundo. Esto ocurrió en el año 2007 y por eso tanto Netflix tuvo que cerrar un poco, tuvo que renunciar a esto, tuvo que mantener un poco de tiempo en el anonimato, como que en reserva, para poder como evolucionar su contenido y evolucionar sus historias, ya que Netflix pues estaba en plena crisis, así que tenían que tomarse el tiempo para crear algo realmente bueno, algo interesante, algo de calidad para que las personas pudieran disfrutarlo, ¿no? Entonces ya evidentemente, ok, listo. Al Netflix se tomó un tiempo y en el año 2010 lanza su plataforma de Netflix. Netflix lanza la plataforma como hoy la conocemos. Básicamente Netflix al lanzar, un saludo a Stephanie Brasil y a los que están uniendo por @lo que hay online, ¿no? Obviamente Netflix crea por primera vez su plataforma en los años 2000 y es una locura totalmente. Netflix fue el final de todo. Esta fue como la plataforma, la forma en la que tenías una plataforma, una página donde tú veías tus películas favoritas y todo el mundo la amó. Todo el mundo amó Netflix porque era muy cómoda de ver y contaba con un algoritmo y tú podías como que decidir qué querías ver y cómo querías diseñar tu algoritmo, ¿no? Cómo podías crearlo. Y evidentemente fue un palo, fue una decisión brutal. Pero Netflix, como yo repito, Netflix disfrutó mucho y comenzó a generar ingresos de verdad. Ahora sí, Netflix era realmente rentable. Y con el tiempo se hizo común que las personas tuvieran Netflix, ¿ya? De hecho, según un estudio, en todos los hogares hay al menos una plataforma de streaming, principalmente Netflix. Entonces, al crear esta plataforma, todo comienza a ir viento en popa para Netflix. Hablo de que comienza a estar disponible para muchos más países. De hecho, Netflix está disponible en más de 90 países, o sea, forma parte de todo el mundo. Todo el mundo ama Netflix, ¿no? Pero es en los años 2010 y 2012 que Netflix comienza a crear su propio contenido. Y como dije antes, Netflix y las plataformas de streaming se hacen realmente retuitables según el contenido original que tengan, no tanto en el contenido de streaming o el contenido que ganan por licencias, porque para transmitir su contenido Netflix necesita pasar licencias, necesita
pagaron dinero a las diversas empresas de entretenimiento. Es por eso que a veces vemos que cierto contenido se va de Netflix, se va de las manos, porque es algo que necesitas pagar. Necesitas pagar para tener este contenido. Y es por eso que a veces el contenido se va de Netflix, se va de estas plataformas y pasa a otras por lo mismo, por la oferta y demanda, por todo esto. Bueno, la primera serie de Netflix fue House of Cards, dirigida por David Fincher y protagonizada por Kevin Spacey. Esta serie fue el palo para Netflix y fue donde Netflix comenzó a experimentar con el contenido que publicaban y comenzaron a producir sus primeras series con personajes completamente independientes. Netflix comienza a ser no solamente una casa o una empresa recopiladora de películas, sino que Netflix pasa a ser directamente una casa productora de películas. Y ya vamos a hablar de un poco de eso. Un saludo a los que están uniendo por @localonline.be. Estamos hablando de Netflix, de cómo cambió el mundo del cine y el entretenimiento y de cómo creó un mercado completamente nuevo para estas películas, ¿no? Esta serie fue un completo éxito y luego se vinieron otras como y La Casa de Papel, que ya vamos a hablar de ella. Fue una serie brutal, una serie que formó parte de la infancia y de la adolescencia de muchos en el mundo. De hecho, La Casa de Papel al principio no perteneció a Netflix, de hecho perteneció a Antena 3, y se transmitía por televisión paga. Netflix compra esta historia y Netflix comienza a crear sus propios personajes basados en una película que no recuerdo su nombre, pero es una película de culto. Es una película que básicamente tenía la misma historia de un robo. De hecho, estuvo Morgan Freeman en esta película, que yo la vi, pero si llego a recordar el nombre se los voy a decir porque no tiene pérdida. Y fue donde La Casa de Papel comienza a crear diversas historias, comienza a montar la historia de un robo, comienza a hacer una crítica social, una crítica política, una crítica de todo. Y esto fue lo que hizo tan genial a La Casa de Papel. La música, los personajes, la temática, porque ciertamente un contenido que ha durado mucho en Netflix ha sido el contenido de crímenes y la gran variedad que había en estas historias. Obviamente, La Casa de Papel fue una de las historias más vistas a nivel mundial. Incluso fue la serie más vista del mundo por algunos años. De hecho, incluso más que series como Game of Thrones. Así es, fue un palo esta serie. Y ciertamente, ya estoy intentando quitar esto, pero no me deja. Bueno, ni modo, ¿no? Sí. Entonces Netflix se convierte ya en una casa productora de películas. ¿Y cómo Netflix buscaba películas? Bueno, fue buscándolas precisamente en plataformas como Wattpad. Así es, Netflix básicamente incentivó a las personas, precisamente a las personas jóvenes, a crear sus propias historias gracias a un programa donde no copiaban, pero como que hacían diversos contratos para producir y transmitir el contenido de Wattpad, crear tus propias historias usualmente de una calidad un poco cuestionable, ¿no? No lo voy a negar, ya que Netflix ciertamente aspira a un contenido adolescente. A pesar de que yo veía películas en una página que se llama PeliJunkies. Podías ver series o descargar por uTorrent. No sé si aún existe la página. Bueno, estamos igual, realmente. Muchas páginas fueron borradas precisamente por el tema de la piratería y de la legalidad de todo esto. Muchas fueron borradas y actualmente la página que es reina de todo esto es Cuevana. Que yo no sé cómo ha hecho para sobrevivir tanto tiempo. Y muchos de mis amigos ven películas en Cuevana, pero
como yo dije, yo no soy tan fanático de verlas de esta forma. Creo que hay que incentivar consumir el cine de una forma cómoda y agradable. ¿Aún existe? Bueno, aún existe. Gracias a todos por formar parte de esto y por interactuar directamente con esto. Pueden dar un poco de cuál es su serie favorita de Netflix o su película, o de si son fanáticos del contenido. Cuéntenos qué suelen ver en Netflix y si suelen pasar mucho tiempo ahí en esta plataforma. Hablando un poco más de esto del área de las series, Netflix cambió completamente la forma en la que se consumían. No solo por el hecho de que tenías tanto contenido a la mano, sino que no tenías que esperar una semana o 2 semanas a que salieran los episodios, como aún ocurre en plataformas como Disney Plus y HBO Max, que básicamente tú veías una serie, veías el primer capítulo y tú quedabas emocionado. Era como que, wow, qué épico, qué genial, qué increíble. Pero tenías que esperar a la próxima semana a que salieran los episodios. Entonces, tú te quedabas esperando como que, wow, qué épico, necesito saber qué ocurre, necesito saber qué pasa con esta serie, qué pasa con mi personaje favorito. Muchas series se hicieron populares bajo este formato, como lo fue Game of Thrones, Narcos, series como Loki en Disney, Fiona y Cake, Hora de Aventura, y así consumíamos películas, caricaturas, animes. Incluso en Netflix forma parte del mundo del anime. Netflix produce sus propios animes. Así es. Evidentemente no forma parte del contenido habitual del podcast, pero hay que hablar de ello, claramente. Entonces, ¿cómo Netflix distribuía sus series? Bueno, te las distribuía de un solo golpe. Así es, tú tenías una serie y podías disfrutarla de un solo golpe. Tenías todos los capítulos disponibles desde el primero hasta el último. Algo que algunas personas han dicho que es contraproducente, ya que se ha normalizado la idea de maratonear, de ver en una sola tarde toda una serie de 8 capítulos, de un solo golpe, en una tarde así. Evidentemente esto influye en nuestro tiempo y en nuestra forma de ver el mundo, claro. Pero yo voy a decir que en una reflexión, claro, a medida que tú tienes acceso a tanto contenido, tienes que tener cierto tipo de madurez para gastar tu tiempo de forma correcta, no dejarte llevar por la sobresaturación de contenido que hay, porque actualmente en Netflix y en diversas plataformas de streaming hay una sobresaturación de contenido. Hablo de que tienes tantas series que ver y por eso se nos va el tiempo. Pero volviendo al tema, las personas han dicho y la propia audiencia ha dicho que prefieren el contenido semanal. Así es, porque la emoción detrás de una serie se perdura. Series como House of the Dragon, Loki, Fiona y Cake recientemente, tienen este formato. Entonces, la emoción y el deseo de ver una serie perdura por mucho más tiempo y la conversación sigue. Como lo es en Netflix, que ciertamente tú ves una serie, por ejemplo Stranger Things, que básicamente la ves en una semana y dices como que, bueno, ya la vi, ya, sí, como que ya pasó. Como no solo porque ya pasó, sino porque hablas de eso un día, una semana y listo. Ya no hay más Stranger Things, ya pasó. Y ciertamente hay series muy increíbles en Netflix. De hecho, hemos sido testigos de grandes palos, de películas, series muy vistas, como lo fue El Juego de Calamar, The Witcher, La Casa de Papel, Stranger Things. Y han formado eventos cinematográficos brutales, pero no han perdurado tanto. Es decir, La Casa de Papel terminó y ya, la gente no habla de eso. Entonces como que es un poco contraproducente, yo diría. Vamos a leer un poco los comentarios. Netflix cambió mucho su contenido, han eliminado series y películas y siento que quieren llegar a ser en un momento un canal. Bueno, Netflix precisamente es que crea su propio contenido, sus propias series.
Y es como yo dije, es lo que hace genial a una plataforma, el contenido propio. Pero como yo dije, Netflix, la calidad es un poco cuestionable porque tenemos películas como El Stand de los Besos, series como Élite, After, películas muy malas, basadas, claro, en novelas como Wattpad. Y se ha creado como una comunidad detrás de esto, detrás de la creación de las películas, ¿no? Las personas esperan llegar a Netflix y es un sueño cumplido, que se ha hecho mucho más posible, ya que la idea de producir y de formar parte de una película ha llegado y se ha hecho más palpable para el público habitual. Entonces creo que es una genialidad. Hablando más un poco de este contenido, ciertamente como yo dije, ha cambiado y es un contenido dedicado para todo público, porque Netflix tiene películas de crimen, asesinatos, documentales no solamente de fútbol, de crímenes, de guerra, de diversos tipos de contenido. Y es contenido para todo público, no solamente para los jóvenes, como algunos piensan. De hecho, Betty la Fea formó parte de Netflix por muchos, muchos años. Y básicamente hubo una época donde no salió del top 10 series más vistas. Todas las madres, asumo yo que las madres, veían ese tipo de contenido. Asumo yo que siempre estaban pendientes de Betty, de sus aventuras, y era una oportunidad para remembrar esta serie. Y ciertamente a medida vamos a ver un contenido perfecto para todo público, para madres, para jóvenes, para todo tipo de personas. Porque así funciona Netflix, así funciona el mundo. Así es una idea de todo lo que es. Y ciertamente uno de los contenidos más amados en Netflix es el contenido de crímenes, de documentales, como lo vimos en la serie de Jeffrey Dahmer. No me acuerdo el nombre del actor, pero fue muy bien vista, porque ciertamente tomaba cosas que ocurrieron en la vida real y las adaptaba a un formato donde tú podías verla y podías tener una historia a tu disposición. Y eso es lo que hace genial a una plataforma. Hablo de que Netflix también se ha metido en ese tipo de polémicas por la inclusión de personajes nuevos, de nuevas etnias, de nuevas sexualidades y nuevos personajes, ya que fueron los primeros en tener este tipo de contenido. Y en su momento fue muy criticado y todavía sigue siéndola, pero yo digo que, bueno, no es la idea de tocar tanto estos temas, pero podemos hablar de que Netflix fue pionero en la viralidad y en la diversidad de historias, de personajes, de tramas y de todo. Entonces, por eso Netflix sigue y seguirá siendo por mucho tiempo la más importante, por el contenido tan, pero tan variado que tiene. Entonces, claro, Netflix es para todos. Y yo siento que todos deberíamos tener acceso al mundo, al entretenimiento, a lo que es el cine. Y de hecho, directores como Martin Scorsese, David Fincher, Quentin Tarantino y muchos más directores de renombre forman parte de Netflix y de las plataformas de streaming porque es un hogar para ellos, es una oportunidad brutal para darse a expresar. Porque algunos han dicho que Netflix es la casa donde existe más libertad. Libertad tanto de historias, tanto de contenido, de personajes. Algo que no ocurre tanto en el cine. Siempre existe la idea de que las plataformas son un poco tiránicas o un poco dominantes sobre su contenido. Y por eso artistas como Zack Snyder han preferido montar su contenido en esta plataforma. Porque te dan total libertad de mostrarte y mostrar tu arte como lo quieres hacer. Es por eso que había hablado en un episodio anterior que no se suele dar tanta libertad a su contenido.
Pero bueno, un saludo a Dorian Caro, a los que están uniendo por @loquehayonline.tv y .b. Un saludo a tenerlos. Y pueden hablar un poco de su contenido favorito en Netflix, de sus películas favoritas y todo lo que tenemos para hablar, ¿no? Lo de que cuéntenos un poco de su experiencia, de dónde veían películas y cómo consumían ustedes el cine. Evidentemente estamos hablando de Netflix, de esta primera plataforma de streaming y probablemente la más importante. Así que, bueno, evidentemente es esto. Las series más vistas han sido The Witcher, protagonizada por Henry Cavill. De hecho, ¿qué? Por Henry Cavill y actualmente por Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth. La Casa de Papel, en todas sus temporadas, siempre ha sido muy bien vista y fue la serie más vista del mundo por ser un fenómeno mundial, por todos los temas que trataba y la diversidad. Hablo de que el público de Netflix suele ser muy objetivo y muy claro. Y no objetivo de que suelen pensar mucho sobre lo que ven, sino que son objetivos a la hora de saber qué es lo que quieren. Entonces, claro, este contenido fue muy bien recibido. El juego del calamar, la mejor serie de Netflix, la más vista, por todos los temas que trataba y de la cierta profundidad que había. Y, y recientemente la serie de Scott Pilgrim ha entrado en el catálogo. Entonces, es una oportunidad brutal para tener acceso al contenido. Y ya cerrando un poco más allá de Netflix, creo que hay que como entender un poco que esta industria sigue y seguirá en crecimiento. Y es la idea, seguir creando tipo de contenido. Y bueno, así que vamos a ir cerrando por el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de estas plataformas. Las más vistas y las más deseadas en cuanto a contenido han sido HBO Max, Star Plus, Disney Plus. Las series coreanas y asiáticas van subiendo en la plataforma. Sí, así es. De hecho, ese es otro contenido muy bien visto, las series coreanas o los K-dramas, los doramas, que son a las mujeres les encantan, ¿no? Les encantan los chinos, les encantan estas historias de amor, de romance, que siempre ha sido parte importante de la plataforma. Las series de romance, los crímenes. Un saludo a Edgardo Chichito. ¿Puedes comentarnos un poco cómo consumías tú el contenido? ¿Cómo disfrutaste el contenido y cómo solías ver tus películas y tus series favoritas antes de Netflix, durante? ¿Y qué sueles ver? ¿Qué suelen ver ustedes? Pueden decirnos en los comentarios y de hecho recomendar, ya que esta es una comunidad perfecta para como recomendarnos películas y series y todo eso. De hecho, recientemente salió otra película de David Fincher en esta plataforma. Hablo de que claramente Netflix ha formado y seguirá formando. Ahora, en términos de calidad, creo que la más importante es HBO, por todo esto, por todo lo que tiene para ofrecer y claramente y una calidad muy respetable. Pero como yo dije, no tanta libertad creativa. Y esto es lo que tiene Netflix. Es por eso que es tan bien vista y por esto que los mismos actores y guionistas prefieren trabajar directamente con ellos. Y con esto vamos llegando al final del episodio de hoy. Creo que lo que podemos reflexionar de todo esto es que el mundo del contenido, tanto en series como en películas, ha evolucionado de una forma brutal. Y de que como yo vi el contenido, como yo lo vi y como lo vieron ustedes, no es la misma forma. Hablo de que creo que podemos hacer un episodio entero de cómo se veía y cómo se consumía el contenido. Y es una oportunidad brutal para abrirte al entendimiento sobre el cine, pero también de disfrutar todo tipo de arte
y de contenido brutal. Hablo de que, y también entender un poco cómo usar esta plataforma de una forma inteligente. No solo la forma de administrar tu tiempo, sino de administrar el contenido que vemos y alimentar un algoritmo perfecto, uno que nos muestre lo que queremos ver y un contenido de calidad. Hablo de no solamente limitarnos a esas películas que te recomiendan o que salen en más vistas o en el top 10 de tu ciudad o de tu país. Es abrirnos a entender más allá. Algunas personas han tenido quejas o han mostrado algún tipo de problema por esto mismo, ya que suelen pensar que no hay tanto contenido o que siempre ves lo mismo. Pero como les expliqué antes, este algoritmo se va alimentando. Lo vas creando tú mismo. Entonces, si no te sale tanto contenido, probablemente sea tu culpa, no tanto de la plataforma, ya que cuenta con más de 99.000 millones de series y películas. Y de hecho, una persona, según un estudio, en todos tus años de vida sería imposible que veas todo el contenido de Netflix. Sería imposible. Netflix actualmente está apostando por la nostalgia, por producciones antiguas, como lo fue la serie de Batman, que acaba de llegar a Netflix, películas como Scott Pilgrim, hace más de 10, 13 años, Pluto, una serie que básicamente cuenta la historia de Astro Boy. Así que es una gran oportunidad para pagar este servicio. Así que los dejo por el episodio de hoy. Ha sido uno muy, pero que muy interesante. Quiero decir que se vienen nuevo contenido, se vienen cosas muy épicas. Quiero decir que muchas gracias a todos por ayudarme esta vez, por dejar sus sugerencias y el tipo de películas que quisieran llegar a ver. Así que se viene mucho contenido, se viene contenido de calidad sobre Netflix, sobre HBO, sobre el mundo del cine y sobre el mundo del arte que sigue y sigue en ascenso. Yo diría que estamos viviendo probablemente la mejor época del cine y la mejor época del entretenimiento, tanto en plataformas como en el cine. Así que básicamente lo dejo por el día de hoy. Muchas gracias a todos por llegar, por unirse a esta comunidad, a este en vivo. Y recuerden seguirnos todos los martes a las 11 de la mañana para más y más contenido sobre cine, series y películas. Así que los vemos muy pronto, el próximo martes. Así que nos vemos. Gracias a todos los que están uniendo por @locavi online. Ya estamos finalizando, así que pueden ir cerrando.